Excelente. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Qué lindo verlo tan lleno el salón de actos. Fui viniendo para esta sala varias veces y ahora realmente se ve bien, bien, bien lleno. Es un placer recibirles. Yo soy Dafne Saporito, actual secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Químicas. En esta carrera, en esta facultad tenemos 4 carreras distintas. Si ya han pasado por el stand, habrán visto. Nosotros dictamos bioquímica, biotecnología, farmacia y licenciatura en química. La idea de esta charla, obviamente, es como conocerles un poco más, brindarles un poco de información. No vamos a poder resolver todas las dudas, ¿sí? Obvio que no, es una sola instancia. Hay algunos de ustedes que también van a llegar sin dudas, sin preguntas todavía. Y es válido y está bien. Entonces nosotros, por ejemplo, en el stand tenemos un folleto que les está informando las distintas instancias en donde vamos a poder resolver esas preguntas, ¿sí? Venimos el 17 de octubre con un conversatorio virtual sobre el ciclo de nivelación o introducción al estudio de las ciencias químicas, que es la primera y única asignatura que es el ingreso a la facultad. Es un ingreso que no tiene cupo, que no es eliminatorio, que es gratuito, que no es necesario hacerse preparar. Todo el material está subido al aula virtual. Eso como para brindar un poquito de tranquilidad quizás en estas dudas iniciales, ¿sí? También tenemos las jornadas de puertas abiertas que van a ser en la facultad, también para que se vayan familiarizando con nuestros espacios, con el edificio, con la gente, con los docentes, con los no docentes, con otros estudiantes y para poder seguir haciendo preguntas que vayan surgiendo en el día a día. Entonces hoy, bueno, los vamos a dejar con egresadas y egresados de las 4 carreras que les van a contar un poco del quehacer profesional. Nosotros en la facultad tenemos una gestión importante en lo que es la ayuda y el intento de hacer más disfrutable no solo el ingreso, sino la permanencia y el egreso en la facu. De hecho, tenemos una secretaría únicamente, exclusivamente dedicada a la planificación en inclusión e innovación estudiantil. Entonces hay muchas flexibilidades y acompañamientos para que su trayectoria en la facultad sea lo más disfrutable y rica posible. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por tanta participación. Bueno, como para iniciar este diálogo, la propuesta de esta actividad es que sea un diálogo con egresados y egresadas. Justamente el interés es que bueno, puedan compartirnos un poco de lo que fue su elección en estas carreras que cada uno ha transitado y actualmente en qué están trabajando, en qué han podido ir haciendo su recorrido laboral. Entonces, bueno, para eso vamos a presentarlos. Tenemos a Tonino Adesi, que es licenciado en Química, Sofía de la Fuente, que es licenciada en Biotecnología, Yanela Dentesano, es Bioquímica, y Pablo Espejo, que es licenciado en Química Farmacéutica y doctor en Ciencias Químicas. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, para arrancar vamos a partir de esa pregunta justamente, que conecta por ahí la situación de quienes están hoy aquí, escuchando. ¿Cómo fue para cada una, para cada uno de ustedes esta situación del momento en que decidieron optar por estas carreras? ¿Fue la primera decisión? ¿Cuáles fueron un poco las dudas que tuvieron y este inicio? No sé si quieren que vamos así en hilera. Bueno, hola Carolina, hola gente que vino, muchas gracias por asistir. Yo estudié licenciatura en Química, como dijo Carolina, y la verdad que la razón de por qué elegí esa carrera fue al principio ambigua. A mí me gustaba mucho la biología en la secundaria, y después en la secundaria descubrí que era muy bueno en la química, y honestamente yo empecé la carrera de bioquímica en nuestra facultad, y adentro de la facultad fue como que conociendo las distintas áreas de incumbencia y conociendo distintos profesores, me di cuenta que al final me gustaba más la química por su versatilidad capaz en investigar distintas cosas. Así que me terminé dedicando a la química por eso. Bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Yo soy licenciada en biotecnología, como mencionó Carolina. Tuve la suerte de recibirme en esta casa. Y bueno, mi decisión también fue un poco, no sé, uno sale de la secundaria y por ahí tiene muchas dudas sobre qué estudiar. Y yo me basé más o menos en mis gustos. Me gustaba mucho también la química, la biología. En su momento no conocía muy bien
lo que era la biología molecular a lo mejor, o tanto la genética y todas esas cosas que están a lo mejor relacionadas con la biotecnología. Y tuve la suerte de empezar a buscar en internet carreras y me saltó este nombre, biotecnología, que no, la verdad yo no lo conocía, posiblemente la mayoría de ustedes en su pasado tampoco, salió con todo, me parece esto con el boom de la pandemia, biotecnología, biotecnología, y me salió la carrera, la investigué un poco y la verdad es que me gustó mucho la salida laboral y tuve la suerte de que, bueno, la Facultad de Ciencias Químicas me brindó la posibilidad de estudiar esto y podría decirse que me basé más o menos en mis gustos. Pero bueno, yo empecé con la licenciatura en biotecnología y terminé con la licenciatura en biotecnología. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Janela, soy bioquímica y básicamente llegué a la Facu de Ciencias Químicas porque en la secundaria era como que me gustaban un par de cosas. O sea, me gustaba historia, que nada que ver, biología, pero después me di cuenta que no, y química. Y en realidad, ¿por qué me gustaba química? Mucho no sé, porque quizá como le pase a varios de ustedes, no tuve tanto, diremos, no me dieron tanto material en la secundaria. Pero había algo de eso poco, que me parecía interesante. Entonces, yo siempre aspiraba a decir, quería investigar en química. Viste, como así muy básico, pero sin saber qué era. Y cuando llegué a la Facu, tenía dos opciones en mi cabeza, licenciatura en química o bioquímica. Y después dije, bueno, a ver, si no me gusta la investigación, me puedo dedicar a otra cosa. Y me quedé con bioquímica, que es lo que hago actualmente. Eso. Sí. Bien, bueno, buenas tardes, re lindo ver tanta gente. En realidad yo iba a estudiar música, pero también el común denominador que yo veo también, siempre me gustó la química, la biología. A la hora de elegir secundaria, la especialidad en la secundaria elegí ciencias naturales justamente por eso. Tuve la suerte de tener una escuela en la que teníamos mucho laboratorio, vimos mucha química orgánica, hacíamos cosas súper interesantes en la secundaria y eso un poco me empujó. Y lo otro también una cuestión medio que me forcé yo mismo, de que mi mamá es farmacéutica, entonces yo medio que me impuse estudiar farmacia para el día de mañana terminar la carrera y volver a mi pueblo a continuar con la empresa familiar, por así decirlo. Y eso fue un poco lo que me terminó empujando a estudiar farmacia. Pero bueno, después lo vamos a hablar y tomé un camino totalmente distinto. Así que por ahí yo vine con una idea de que la farmacia era para trabajar para ser farmacéutico en una farmacia y en realidad terminé haciendo otra cosa totalmente distinta. Está buenísimo todo esto que están trayendo. Por un lado, que estaba como latente este interés por algo de la química o de la biología, y por ahí, bueno, han ido teniendo distintas opciones dentro de este gusto por algo vinculado con la química, ¿no? Y a la vez van mencionando distintas cuestiones que, bueno, quizás a muchas y a muchos de quienes están aquí les ha pasado, digamos que además de esto tienen otros intereses y que son opciones que se van teniendo, ¿no? Y por ahí, cuando nos vayan relatando un poco de cómo han sido que han optado específicamente por cada una de las carreras y de los quehaceres que están relatando, bueno, quizás también sean algunas pistas que sirvan para quienes están aquí pensando en estas opciones. No sé si podrías compartirnos, Tonino, en tu caso, ya saltándonos la carrera, a la cual ya vamos a volver, ¿en qué, porque vos estás realizando actualmente tu doctorado en química, ¿en qué actualmente estás trabajando? ¿A qué te estás dedicando actualmente más vinculado con la carrera? Si podés compartirnos eso. Sí, puedo compartirlo. Yo ahora estoy haciendo un doctorado en química, que básicamente es seguir el estudio, pero no es tanto como uno cree que hay que seguir estudiando, hay que seguir leyendo, pero es más que nada trabajar, en mi caso, trabajar en un laboratorio y seguir un plan de trabajo donde yo planeo básicamente sintetizar nuevos compuestos químicos medicinales. O sea, básicamente mi trabajo día a día es estar en el laboratorio, hacer reacciones, manejar todo con mucho cuidado, intentar no contaminar las cosas de oficina, después volver a la oficina, escribir todo lo que hice
y seguir buscando cosas para al día siguiente volver al laboratorio y probar eso. Es mucho de investigación de ciencia básica, que es leer, es como, bueno, por acá me puede servir, al día siguiente voy al laboratorio, lo pruebo y veo si funciona, por ejemplo, en mis compuestos. ¿Y cómo fue que llegaste específicamente a esto que tiene que ver, por ejemplo, con los compuestos medicinales? Bueno, la razón, o sea, yo iba a estudiar bioquímica en un principio, porque a mí siempre me interesó, primero que nada, la ciencia básica, era como que de chiquito yo quería ser científico, no sabía que iba a terminar estudiando química. Y en la secundaria dije, bueno, me interesa un poco la medicina, pero no quiero estudiar medicina, no quiero estudiar el cuerpo humano, quiero como colaborar desde otra perspectiva. Y fue como, bueno, es cierto que se puede colaborar desde encontrar nuevas medicinas. No es exactamente el trabajo, capaz después Pablo le va a contar que él es farmacéutico, es más de encontrar en distintas partes, en mi caso de plantas autóctonas, buscar compuestos nuevos que es como, ah, mira, esto puede ser usado como medicina. Como que ese interés estuvo siempre en lo medicinal, pero no quería hacer medicina. Y en tu caso, Sofía, ¿qué podés compartir? Bueno, yo estoy haciendo también un doctorado en ciencias químicas, pero en un departamento, en el departamento de farmacología, precisamente. Entonces, mi tema es completamente diferente al de Tonino. Yo busco distintos sistemas farmacológicos para abordar una problemática que en mi caso sería el trauma. Entonces, aplico la biotecnología en estos nuevos fármacos, como para hacerlo, para que todos entiendan y no entren en tantos detalles, pero más o menos los desafíos que yo tengo día a día son muy similares a los que tiene Tonino. Es investigar mucho, sentarme a leer, modificar por ahí técnicas, porque uno cree que es todo blanco y negro y no es así, hay muchos grises en el medio, probar cosas nuevas, estar estudiando todo el tiempo. Entonces son lindos desafíos que traen a uno muchos aprendizajes y además desempeño tareas docentes en la facultad, soy profesora auxiliar de unas materias de tercer y quinto año de la carrera, así que bueno, también eso me saca de mi zona de confort, digamos, porque es estudiar, armar clases, estar pendiente también de los estudiantes, y entonces también cómo que hago todo eso. Y vos a la vez trabajaste antes en un laboratorio en Porta. El año pasado estuve en el laboratorio de planta de alcohol de esta empresa Porta, que fabrican, entre muchas cosas, alcohol. Mis tareas ya eran ahí completamente distintas, eran, digamos, yo lo que hacía era monitorizar a través de distintas muestras todo el proceso de fermentación del alcohol para que, digamos, veamos que esté todo bien. Es una empresa muy grande, pero ahí ya mis tareas eran como fijas todos los días, yo todos los días hacía lo mismo, así que, bueno, eso también para mí fue muy beneficioso porque aprendí a trabajar en equipo. Bueno, ahora también trabajo en equipo, por supuesto, pero a lo mejor esto era de una manera distinta porque eran distintas áreas en conjunto. Y también aprender ¿En equipo, por ejemplo, con qué profesionales? Y ya trabajaba con ingenieros químicos, sí, más que nada con ingenieros químicos por la parte en la que yo estaba, porque ellos monitorizaban los fermentadores, que es donde, digamos, se da este proceso de fermentación para producir el alcohol, y ellos manejaban eso, pero los análisis de las muestras los hacíamos nosotros. Entonces ahí era como un intercambio, ver qué está pasando a nivel tanto, digamos, equipamiento por ahí, junto con la muestra. Entonces era como un buen feedback. Y también, o sea, trabajar bajo presión, era otro ritmo, completamente distinto al que llevo hoy, así que fueron para mí dos experiencias muy lindas. Y Janel, en tu caso, ¿qué nos podés compartir de lo laboral y del recorrido que has hecho? Bueno, yo actualmente, hace como 6 años más o menos, me dedico a hacer bioquímica forense en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Tarea que realmente nunca creí en la que me veía, o sea, ni por casualidad. Porque, como recién dijo Tonino, me hizo recordar que yo desde chiquita decía, quiero ser científica. Bueno, sin saber otra vez, esta cosa de no sé qué es, no sé qué se hace, pero quiero ser científica.
Cuando me recibí de bioquímica, empecé a hacer investigación, aproximadamente 3 años y medio, y me di cuenta que no era lo mío. Entonces apareció la oportunidad de hacer, como les digo, química forense. Así que básicamente esa es mi tarea, que a grandes rasgos es el objetivo o lo que trabajo es buscar evidencias, analizarlas y emitir informes en todos aquellos casos en los que hubiese ocurrido o se sospecha que hubiese ocurrido un hecho de carácter delictivo o penal. Trabajo conjuntamente con un montón de otros profesionales y todos estamos tras lo mismo, la búsqueda de evidencias que buscan de alguna forma esclarecer un suceso criminal, sería eso, como muy en general. Y a la vez también estás en un programa de radio, ¿o estabas? Sí, yo puse eso porque fue algo que hice durante 2 años, que fue hermoso en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Hacíamos un programa de comunicación de la ciencia que se llamaba Ciencia Turuleca. El nombre básicamente hablaba de lo que era el programa, porque era, bueno, hablemos un poco de ciencias en general, ¿no? No nos acotemos a nuestro campo. Hablábamos, no sé, invitábamos a antropólogos, filósofos, psicólogos, etcétera. Pero era una bizarreada total, o sea, no sé, para serte sincera. Si quieren ir a escuchar los programas están, pero era eso. Bueno, nos riamos, hablemos un poco de ciencia y que sea cualquier cosa. Pero era como un poco para sacarle la solemnidad, diríamos, y eso académico a la ciencia que por ahí, para mi gusto y el de mis compañeros, es algo que no está tan bueno. Entonces, sí, hicimos un programa de radio. Ahora, esto, bueno, tu experiencia como forense por ahí se distancia de esta idea del bioquímico, de la bioquímica más vinculada a un laboratorio de análisis, ¿no? Totalmente. Siempre que digo, ¿qué haces? Bioquímica. ¿En qué hospital trabajas? No, en ninguno. Y yo pienso, bueno, ojalá que no nos crucemos nunca en mi ámbito laboral. Porque si te cruzo es porque algo que no está tan bueno pasó. Entonces, espero no verlos a ninguno de ustedes en mi horario laboral. Pero sí dista muchísimo de lo que esperaría o de lo que hubiese esperado y de lo que se espera. Generalmente se asocia a la bioquímica, al bioquímico a un hospital, a una clínica, a un laboratorio privado de análisis de sangre, ¿no? Siempre. O sea, automáticamente se viene la idea de sacar sangre y cosas así. Pero bueno, particularmente lo que hago no tiene nada que ver. Sí hacemos trabajo de laboratorio, sí trabajo con equipos, hago análisis, pero de otra índole y sobre otro tipo de materiales y matrices. O sea, digo, una bioquímica clínica, un bioquímico clínico, por ejemplo, no sé, analiza sangre, qué sé yo, orina, va a medirte los glóbulos rojos, la urea, la glucosa, insulina, muchísimas otras cosas más. En el laboratorio en el que yo trabajo buscamos otro tipo de cosas, sustancias, por ejemplo, de abuso, alcohol, combustibles, pelos, material genético, qué sé yo, restos de fluidos biológicos, otro tipo de exámenes. Y además hacemos algo que es como muy particular, que es el trabajo en la calle, en el lugar del hecho. Es decir, en persona nosotros tenemos que ir al lugar del hecho a buscar, a levantar evidencias. Y eso claramente es muy particular y muy propio de la química forense. Sí. Está buenísimo. Pablo, ¿y en tu caso nos podrías compartir? Bueno, yo, un poco lo que dije recién, por ahí soy el paradigma del farmacéutico que nunca trabajó en farmacia. Por ahí la experiencia que yo tengo en una farmacia oficinal es la farmacia de mi familia y los 4 meses que hice de prácticas, pero después jamás trabajé en una farmacia como profesional egresado, como recibido, por así decirlo. Arranqué el doctorado en el departamento de farmacología, donde también está trabajando Sofi. En ese momento yo trabajaba
neurofarmacología, estudiando cómo algunos fármacos afectan la formación de las memorias en diferentes modelos. Terminé el doctorado y ahí me interesó un poquito el tema de la biotecnología farmacéutica, digamos. Uno a grandes rasgos puede dividir los fármacos o las drogas que utilizamos en aquellos que se sintetizan de manera, que son más compuestos químicos, es decir, sintetizan de manera orgánica, y después tenemos los medicamentos que son más de síntesis biológica, por ejemplo una insulina, un anticuerpo monoclonal. Yo me interesé mucho por eso y bueno, sentía que me faltaba esa formación de la parte biotecnológica y me fui a hacer una maestría al exterior. Una experiencia muy linda también, pero siempre con el interés en la farmacia, ¿sí? en los medicamentos, en la composición, en las características, en las propiedades de los medicamentos. Y después a la vuelta, bueno, tuve que andar en el buen sentido rebuscándomela en diferentes trabajos. Tuve la posibilidad de trabajar en un hospital como farmacéutico de hospital, digamos que es un trabajo re lindo porque tenés que preparar la medicación para diferentes pacientes, cada paciente tiene su medicación en particular, vos tenés que asegurarte que tal paciente reciba la medicación en la dosis correcta, no se la administra a uno, pero le tenés que preparar toda la medicación que necesita en un día, tenés que interaccionar con los médicos, preparamos algunas cremas, por ejemplo, para administrarle a los pacientes. Después otra cosa que hice fue trabajar en esterilización, es decir, en una empresa que esterilizaba las cajas de cirugía, el material de cirugía que va a los quirófanos. Y después, bueno, finalmente entré al trabajo que estoy haciendo ahora, que soy personal de apoyo del CONICET, en el cual brindo tareas de asistencia a los grupos de investigación en el instituto en el que estoy trabajando. Ese es un poquito más o menos el recorrido que he hecho hasta llegar ahora. Por un lado, cada cual ha ido compartiendo un poco de esto que tiene que ver con trabajar en otros lugares, también en la facultad, en distintos roles. Y volviendo un poco a la experiencia de la propia facultad, ¿podrán compartir cómo ha sido su tránsito en el cursado? ¿Qué experiencias por ahí pudieron ayudarlos o ayudarlas a ir teniendo, digamos, estas salidas laborales que actualmente tienen? ¿Cómo articulan esto del cursado de la carrera y también con las posibilidades laborales que se les han ido abriendo? Bueno, en mi caso, que la facultad empieza con todas las carreras, compartimos el aula. Y ahí tenés como mucha interacción con tus compañeros, que capaz algunos ya saben, es como yo quiero estudiar esto. Y era el caso de como yo creo que quiero estudiar bioquímica. Y ahí hablando con mis compañeros también fui como dándome cuenta que era lo que ellos veían de la carrera que cada uno elegía. Y eso me ayudó a elegirme a mí. Y también lo que tiene la facultad y toda la carrera, que a mí me ayudó bastante, fue la comunicación con profesores. Como que hay muchos espacios de laboratorio y trabajo donde las clases son más personales, digamos. Y ahí podés preguntarle al profesor qué es lo que hace, cómo lo hace, y eso en mi caso me fue atrayendo para la investigación. Fue como que, hablando con ellos, fue como, mira, eso es investigar. Y también ahí fui decidiendo que me interesaba la química, y ahí fui decidiendo también con las materias y los profesores que me interesaba la química orgánica, y las plantas, y la química medicinal. Y básicamente la facultad fue como quien me ayudó a moldear toda la carrera que hoy elegí profesionalmente. Porque todas las decisiones que tomé importantes profesionalmente hoy las tomé en la facultad, y no solo, siempre con ayuda de la gente, con profesores, gente de tutorías, compañeros, otros investigadores. Hay una muy buena comunicación. Bueno, en mi caso yo dije que había empezado con la licenciatura en biotecnología y terminé, pero porque tuve mucha suerte en el medio, porque capaz que ustedes no sepan, pero la carrera se abrió en el 2018, perdón, y yo ingresé en el 2016. Entonces, ¿qué pasó en el medio? O sea, como mencionó Tonino, los 2 primeros años son básicos, y yo tuve la suerte de que cuando yo tenía que elegir qué seguir, pude seguir con biotecnología, que era
por lo que yo había empezado, lo que yo había decidido, perdón, seguir. Pero bueno, en el medio siempre estuvo esa incertidumbre de qué pasa si no se abre la carrera, qué voy a seguir, porque idealmente yo había empezado para inscribirme en la licenciatura en química, pero con el paso del tiempo me di cuenta que no me gustaba, perdón, que no eran mis gustos personales, porque a mí me gustaba algo más aplicado a lo mejor a la biología, a los microorganismos, que es lo que tiene nuestra carrera principalmente. Entonces fue un poco de suerte, pero también estaba bioquímica, pero no me cerraba bioquímica y decía, ¿qué hago? ¿Qué estudio? Pero bueno, esos miedos siempre estuvieron, pero por suerte pude seguir con la carrera que me gusta. La carrera tiene una mirada como muy amplia, es muy linda, porque se ven muchos temas que ustedes, si es que siguen esta carrera o los egresados de esta facultad, pueden, digamos, aplicar a distintos ámbitos. No es necesario que se dediquen únicamente a, por ejemplo, a trabajar con plantas. La carrera tiene un poco de inmunología aplicada a la biotecnología, donde se ve desarrollo de vacunas, distintos anticuerpos también. También tiene un poco de biotecnología vegetal, donde se ve todas transformaciones en plantas, que siempre pongo el ejemplo de la soja transgénica. Vemos un poco de biotecnología ambiental en el tema de bioremediación, de cómo tratar distintos efluentes. Bueno, un poco de lo que hago yo, que son fármacos biotecnológicos. Se estudian distintos desarrollos de fármacos, como mencionó Pablo. Así que la carrera está muy linda. Se pueden dedicar a lo que más les guste. Un poco creo que me perdí de la pregunta. Perdón, me fui por las ramas y no sé si estoy respondiendo. Está perfecto, sí. Está perfecto. Es como fue tu tránsito en la carrera y cómo fuiste tomando el perfil que tenés. Me fui perdiendo la pregunta, perdón. Y bueno, y así a lo largo de las cursadas, y yo iba viendo, yo quedaba fascinada con todo. Para mí fue muy difícil saber hasta el día de hoy, como a futuro, no sé bien a qué me gustaría dedicarme. Sí me gusta mucho la parte de farmacología, pero hasta qué punto, a qué dedicarme bien. Entonces, para mí era todo lindo. Entonces, yo creo que si estudian esta carrera van a ir a lo largo, así hablando con distintos profesionales, van a tener la suerte, porque la verdad que hay un contacto muy lindo entre profesores y alumnos. Tenemos la suerte de que los departamentos de la facultad son doble dependencia con el CONICET, entonces se tiene como esa opinión de investigadores o gente que se formó en otros lados, que tienen para ahí otra mirada, entonces está muy bueno. Y a mí, bueno, más o menos me fue llevando a este camino, ¿no? De hacer el doctorado, seguirme formando profesionalmente, y a lo mejor uno nunca sabe en qué puede terminar. Qué bueno que retomamos la pregunta, porque yo también dije, me perdí. Y quizá no conteste, porque lo estoy pensando. Pero estaba pensando en el momento que ingresé a la Facultad de Ciencias Químicas. Y eso, por ahí digo, está bueno compartirlo. Recuerdo que fue una clase de materia química general 1. Llego, no tenía el apunte porque era como, no sabía ni a dónde estaba, ¿viste? Y empieza la clase. Y la profe empieza, bueno, la entalpía y la entropía y la... ¿Qué? Y yo como, ¿a dónde me vine a meter? O sea, fue una clase básicamente que sentí que estaban hablando, no sé, en ruso. O sea, no entendía absolutamente nada. Toda la clase fue preguntarme qué hago acá. ¿Y a qué viene esto? Porque creo que una experiencia que por ahí la compartí con mis compañeros y nos pasó a varias personas, esto de pronto decir, che, estoy re perdida, pero es como, no desesperemos, o sea, hay tiempo. Otra vez, llegamos por esta especie de interés por la química, en mi caso sin saber mucho o prácticamente nada, había un interés y yo creo que tuve una idea por ahí. Pero bueno, al principio se puede hacer un poco costoso y yo creo que hay que darle tiempo. Quizás sea un cuatrimestre, 2 cuatrimestres, pero bueno, no desesperar. Eso por un lado, y creo que retomando lo que decían, está buenísimo que haya toda una primera parte que sea común, porque ese tiempo en la facultad y ese contacto te permite ir viendo ¿qué querés hacer? Porque hablas con tus compañeros, con tus compañeras, con los docentes, y eso no es un detalle.
empezás a adentrarte en este mundo de la química y decís, ah, me parece que me voy a ir por este lado. En particular, elegí bioquímica porque creí que me podía dar más posibilidades laborales. En mi cabeza decía, siempre se están buscando bioquímicos, entonces si no me gusta la investigación, bueno, me voy a otro lado. Por eso lo elegí, básicamente. Y a lo largo de la carrera, bueno, desde la química más dura, por decirlo de alguna forma, empezamos a indagar y a ver procesos que ocurren en el ser humano particularmente. Entonces, de pronto estamos pensando qué ocurre adentro de una célula, qué está pasando en este tejido, cómo interaccionan las moléculas en un determinado proceso patológico, qué está pasando. Tenemos algo de inmunología, de patología, de farmacología, bromatología o química de los alimentos, toxicología. Hay como muchas cosas, pero nos vamos a enfocar en estos procesos químicos o en estas reacciones y en estos comportamientos que ocurren dentro del cuerpo humano, básicamente. ¿Algo más? No me acuerdo. Bueno, creo que eso era todo. Está buenísimo todo lo que contas. Pablo, ¿querés compartir cómo fue tu tránsito en la carrera? Bueno, sí, varias cosas que por ahí uno va recolectando de lo que van diciendo los chicos. La existencia de ese ciclo básico común que te permite como medir un poco más si realmente uno quiere ir por el lado que inicialmente pensaba que quería ir o bueno, si tenés la posibilidad o la capacidad o las ganas de redireccionar, y eso está buenísimo también, de decir, bueno, che, ellos arrancaron licenciatura en química, se fueron a biotecnología o viceversa, y está bueno tener ese tiempo de tener una formación básica para después ir viendo a dónde realmente tenés ganas de ir. También la carrera se va construyendo así. Primero uno tiene mucha matemática, mucha física, que vos decís, ¿para qué? Pero hace falta, ¿sí? Es re duro, no es lo que a uno, o personalmente a mí más me gustaba, pero hace falta esa matemática, hace falta esa física. Uno por ahí viene más por la química, por el laboratorio, pero esas otras materias hacen falta porque después uno, siendo químico, tiene que trabajar con números, con procesos físico-químicos, entonces está bueno tener también esa base. Y también se va construyendo un poquito lo que decía Yanela, de lo más chiquito hasta estudiar primero moléculas muy pequeñas, cuestiones muy básicas de las moléculas, para después poder hablar de una célula, de un órgano, de un sistema, de un individuo completo y de una interacción entre individuos también, ¿sí? Yo personalmente ahora estoy dando clases en la Universidad Católica en la carrera de medicina, en la materia química de la carrera de medicina. Y de repente los chicos tienen que empezar a estudiar una química biológica y estudiar procesos en la célula en el primer año sin tener la base que quizás tenemos nosotros de químicos, ¿sí? Nosotros para llegar a una química biológica al segundo o tercer año, no me acuerdo en el programa, tenemos 2 químicas generales, química orgánica, química inorgánica, biología, etcétera. Entonces, creo que la carrera nos da una muy buena base de esa formación básica de química para después poder estudiar los sistemas más grandes de una mejor manera, ¿sí? Y después un poco más llevado a la carrera que hice yo, que es la farmacia, también, digamos, la carrera de farmacia se va construyendo de menos a más, con esa química más básica, y después uno va viendo anatomía, fisiología, inmunología también, farmacología, que bueno, es quizás la materia que a mí más me gustó, que también fui docente de farmacología muchos años. Farmacotecnia, que es como formular medicamentos, cómo hacer comprimidos, cómo hacer cremas, cómo hacer soluciones, etcétera. Y después también creo que en general las carreras tienen la posibilidad de ir eligiendo materias electivas, ¿sí? De que haya dentro de una misma carrera, así como la facultad tiene 4 carreras, dentro de cada carrera hay orientaciones, ¿sí? Uno puede ir más para la farmacia hospitalaria, para la farmacia industrial, para la investigación, para la farmacia comunitaria. Entonces,
como que siempre arrancamos de lo más chico y nos vamos abriendo a las diferentes posibilidades, digamos, tanto dentro de la facultad como dentro de cada carrera. Y ahí uno va eligiendo, de nuevo, lo que dije al principio. Yo venía para estudiar, terminar y volver a la farmacia de mi familia y no, ahora no estoy haciendo nada que ver porque en ese recorrido, también lo que dijo Tony, hablas con profes, hablas con gente, conoces el departamento conoces el laboratorio hablas con tal director de la materia y eso un poco te va llevando y te va... Algunos dicen, mi recorrido acá tiene que ser de este punto a este punto y lo hacen así y está perfecto. Otra gente tiene un camino más sinuoso o quería llegar de A a B y terminó yendo de A a C y también está perfecto, digamos. Cada uno tiene su recorrido y creo que la facultad y la forma en la que están hechas las carreras te permiten hacer esos tipos de recorridos. Me parece que, bueno, que esto tienen en común los relatos que tiene que ver con esto básico que les permite, bueno, después tener alguna herramienta más para optar en cuál es la carrera que por ahí les interesa, ¿no? Que es un punto que, bueno, creo que es a favor en esto de que, bueno, me gusta la química, pero el qué, por ahí se puede profundizar más a lo largo de la carrera. Después esto que señalan de el espacio con profesores, tutores, digamos, cómo la facultad de alguna manera va acompañando quizás las preguntas que se van generando en relación a las áreas de conocimiento y que tienen que ver por ahí con las cuestiones a las que cada uno se ha ido dedicando, digo, como para pensar en quienes están aquí, que se están preguntando si es la carrera o no, por ahí es, bueno, si hay algo de interés vinculado con esto, el camino, el recorrido se va a ir construyendo a medida que vamos poniendo pie firme. Y por ahí esta aclaración de las materias básicas está bueno porque a veces pasa que al inicio de una carrera se espera como sí, esta es la que me gusta, estoy recontenta, recontento, y por ahí no están así en varias materias, ¿no? Entonces saber de antemano que bueno, que hay que hacer un esfuerzo por ahí en materias más básicas, que después me van a servir, está bueno saberlo desde antes para, bueno, poderlo atravesar, animarse a avanzar un poquito más, para encontrarme cosas que por ahí me van a gustar más. Digo, porque por ahí uno en el espacio de orientación se encuentra con crisis que están más vinculadas a estas cuestiones de que al principio quizás no encuentro la confirmación de que me encanta todo lo que estoy viendo, ¿no? Y que aparecen los relatos que ustedes van trayendo. Y ahora yendo como cuestiones más concretas, como para compartir, bueno, en esta idea que quienes quieren estudiar una carrera, bueno, cómo se ven, cómo se imaginan, como para contribuir un poco en esa línea. No sé si podrán contar un día más o menos común en cada uno, cómo se desarrolla un día estándar, si es que lo hay. No, no lo hay. No, lo que pasa mucho es que no es para nada rutinario, por lo menos en mi trabajo. Yo hago investigación y hago docencia y llevar las dos cosas es como que cada día hago distintas cosas y tengo que organizarme, pero sobre todo también en el ámbito de la investigación es como que no haces todos los días lo mismo, vas probando nuevas cosas y no te aburrís nunca, pero a veces encontrás caminos que no llevan a nada. Eso pasa mucho y es parte del trabajar en ciencia básica, ir probando cositas y ver si salen. Pero más que nada, o sea, los días son como contaba, leer mucho sobre algo que quiero hacer para después llevarlo al laboratorio, probarlo. Capaz en el laboratorio puedo estar varios días trabajando en el mismo sistema, capaz estoy una semana y después tengo que sacar un montón de datos de eso y procesarlos. Es mucho también trabajo de oficina en el sentido de que agarrar todos esos datos, leer y hasta en algún momento si llegas a publicarlo, escribir tu tesis. Yo ahora estoy escribiendo mi tesis, así que el laboratorio hace mucho no lo toco. No me dejan entrar básicamente. A mí me encanta hasta trabajar en el laboratorio, pero me dijeron anda a escribir tu tesis, así que no vuelvas al laboratorio. Y la docencia que es, o sea, estos profesores que te cruzabas en la carrera,
que te iban guiando también un poco contándote las cosas que ellos hacían. Ahora me toca a mí estar en ese rol de docente y doy una materia de laboratorio llamada química bioorgánica, que es netamente de laboratorio. O sea, yo estoy ahí con los estudiantes y las estudiantes, asegurándome de que, o sea, son chicos de tercer año, ya tienen muchas herramientas para manejarse solos y solas en el laboratorio, pero más que nada estoy ahí para cualquier duda que tengan, explicarles bien por qué estamos haciendo la metodología, porque también esto de trabajo en laboratorio no es seguir una receta, no es cocina en ese sentido, sino es razonar cada paso que hacemos exactamente para que no pase nada que no querramos y para que no sea tampoco muy perjudicial, porque a veces trabajamos con cosas peligrosas. Y bueno, parte del rol de docente también es eso, de que nadie salga lastimado en todo eso y aplicar todas las medidas de seguridad. Pero básicamente todos los días son distintos y depende qué hago, pero últimamente es eso. Bueno, mi día a día es más o menos así como el de Tony, digamos muy cambiante dependiendo de lo que estemos haciendo en el momento. Sí, tiene una parte de estudiar por ahí una técnica para poder entenderla, poder aplicarla. Hay veces que no dan las cosas, es lo que les decía, no todo es blanco y negro. Yo hace 2 meses estoy renegando con una técnica, esperando que me den resultados, entonces sentar, ver qué puedo cambiar, ver qué puedo modificar, hacer de nuevo el experimento, cambiando alguna solución, cambiando algún reactivo, la muestra. Entonces todo eso, y también lleva todos estos experimentos tienen un resultado, que esos resultados uno los tiene que analizar, ver qué está obteniendo, está bien, está mal, voy por buen camino, tengo que cambiar otras cosas, o a lo mejor no me están dando nada, que bueno, también es una respuesta, que no haya cambios también es algo bueno o algo malo dependiendo de lo que uno quiera buscar. También un poco con la docencia es seguir estudiando, porque uno quiere dar siempre lo mejor para los alumnos y poder responderle todas las preguntas, traerles cosas nuevas. Entonces uno está estudiando a lo mejor nuevas innovaciones biotecnológicas que vayan saliendo, traerle lo más nuevo, lo más novedoso. Así que podría decirse que es siempre aprendizaje, ¿no? Si no estás armando un póster para un congreso o alguna publicación científica, entonces como muy variado lo que uno hace en investigación. Tocas de todo, se podría decir, porque si no estás preparando parciales, yendo a tomar parcial a los chicos, corregir parciales, entonces como nuestro día a día es como muy cambiante, y a mí me gusta mucho, o sea, estoy aprendiendo mucho, si bien no ingresé al doctorado hace mucho tiempo, empecé en abril, siento que todos estos meses que pasaron fueron súper beneficiosos para mí, conocí a mucha gente linda, así que eso también es aunque no lo crean, es muy lindo. El ambiente de trabajo, nada, eso. Pero bueno, no sé si me faltó responder alguna pregunta. No, era eso la pregunta, Bien. en realidad, ¿cómo es un día? Sí, es un día, es así. En mi caso, y viendo que como un poco lo que se pone a lo que se le da énfasis es si varía mucho un día o no, lo cual entiendo, diríamos, porque hay algo en eso que uno busca o no. Por ahí el trabajo que yo hago sí tiene una parte que es como más rutinaria. Digo, yo tengo que todos los días analizar aproximadamente, no sé, 80, 90 muestras para ver si hay algún tipo de alcohol en lo que sea. Si hay alcohol, ¿cuál es? Si está, en qué concentración, etcétera. Ese es el tipo de informe que o el tipo de análisis que hago todos los días. Depende, después de acá un tiempo me iré a toxicología y analizaré, no sé, presencia de benzodiazepinas, de cocaína o de LSD en muestras biológicas o en pastillas, etc. En ese sentido, dentro del laboratorio de química legal puedo ir rotando por distintos sublaboratorios o unidades, por decirlo de alguna forma, usando distintas técnicas y analizando distintas cosas. Con respecto a eso también, lo que es muy distinto y siempre es como un mundo por ver, por descubrir, es el trabajo en el lugar del hecho. Yo puedo ir a, no sé, 30 robos
pero cada situación es muy distinta. Y eso es súper particular, siempre lo recalco, porque no es solamente ir a ver si quedó algún rastro de la persona que ingresó al domicilio, en caso que fuese esa la situación. Es interactuar con los damnificados, con las víctimas, con el entorno, con la policía, con los fiscales, abogados, qué sé yo, vecinos, la gente que está chusmeando, los medios, si es que están presentes. Y es un trabajo como súper particular, o sea, la escena con la que vos te vas a encontrar siempre es muy distinta y requiere un abordaje que claramente, para lo cual particularmente no me preparé ni es algo que adquirí en la carrera. Lo vas desarrollando en el mismo trabajo. Entonces, básicamente eso es como siempre digo, lo distintivo y tan cambiante en el trabajo que hago y que hacemos con mis compañeros. Y también por ahí es como sacarnos un poco a veces el razonamiento netamente químico, porque tenemos que entender que nuestro trabajo sea en el contexto judicial, en un contexto legal. Entonces también es trabajar mancomunadamente con, no sé, abogados que tienen otros razonamientos. También es adquirir ese tipo de habilidades, diríamos, para poder entendernos. Entonces, bueno, ahí está como lo cambiante y particularmente voy todos los días al laboratorio y también tengo que hacer cada tanto guardias. No tantas guardias como mis colegas que se dedican a la química clínica, que muchos, sobre todo al principio, se la pasan haciendo guardias de 12 a 24 horas, lo cual es muy pesado, pero bueno, que por ahí como que no te queda otra, hasta que encontrás otro trabajo y adquiriste un poco de experiencia. Así que, bueno, eso sería. Por ahí no quiero volver a hablar de lo mismo, pero en el tema de investigación, por ahí, como yo soy personal de apoyo, digamos, no soy un investigador o un becario, digamos, no tengo un proyecto definido, por ahí tengo que atender a necesidades del laboratorio. Hay tareas que son como más específicas y rutinarias, no sé, esterilizar material para los grupos, preparar soluciones, preparar medios, controlar algún stock y eso, y bueno, después van surgiendo algunas cuestiones más sobre la marcha. Por ahí prefiero hablar de mis experiencias en hospital, por ejemplo, para aprovechar. Un día en el hospital era llegar bien temprano, tipo 7 de la mañana, por ahí, hacer un stock de todo lo que teníamos, como que cada día se iba controlando una estantería de stock, entonces, bueno, controlar si el stock que tengo en el sistema me coincide con el stock real que tengo. Después empezaba a preparar la medicación de los pacientes, decía, no sé, el paciente A necesita ranitidina, necesita omeprazol, tiene que tomar esto tantas veces por día, entonces uno iba como armando toda una lista de lo que tenía que preparar, después ibas a la mesada y preparabas paciente por paciente su medicación todos los días, todo el día, de las 24 horas, para el día, hasta el día siguiente, ¿sí? Después, bueno, venía, no sé, alguna enfermera con alguna emergencia, che, a este paciente hay que darle tal cosa, venís, se la das, tenías que validar que estaba la indicación médica en el sistema, digamos, porque para que vos le puedas dar algo al paciente, el médico lo tiene que haber indicado, ¿sí? Después, algunos días nos tocaba preparar, como dije recién, alguna formulación, hacíamos unas cremas de vitamina A para la gente que estaba mucho tiempo internada, entonces para que no se les lastime la piel, hablar con algún médico por alguna cuestión en particular, algunas cuestiones más administrativas. Y después, en el tiempo que estuve trabajando en esterilización, también era como bastante rutinario, en el sentido de que también yo tenía que llegar, controlar hospital por hospital los movimientos que había habido, o sea, cuántos equipos nos mandaron para esterilizar, cuántos les devolvimos estériles, entonces si le estábamos debiendo o no, nos poníamos de acuerdo con esa deuda, entre comillas, con cada hospital, y después surgían no problemas, pero algunas cuestiones de, che, mirá, esta caja me llegó
mal esterilizada o se le abrió el envoltorio en el camino, bueno, la vamos a buscar de nuevo, te la tengo a tal hora, una cuestión un poco logística y de organización, digamos. Pero yo creo que todos los trabajos tienen algo dentro de que pueden ser como más rutinarios o más dinámicos, siempre hay algo que es como más metodológico y igual todos los días y después van surgiendo cosas sobre la marcha. Como para ver qué preguntas se van generando, le vamos a dar un lugar a las preguntas y en todo caso después hacemos las aclaraciones o las confirmaciones que quieran agregar, ¿sí? José, Sí. ¿nos podés pasar las preguntas que hacen en el chat? O vemos, si alguien tiene preguntas, se levanta y le pide el micrófono a María José, o levanta la mano y ella se los acerca. Bueno, ya hay, para empezar, ya hay varias preguntas en el chat y algunas preguntas que se han acercado. Acá preguntan si la edad, empezar de grande la carrera, sí, de grande la carrera es un problema y también conseguir trabajo, o sea, el recibirse más grande también sería un problema para elegir un trabajo. Esa sería una de las preguntas. ¿Querés contestar vos, Dafne? Moderadora, me sumo en esto. Bueno, hubo mucha movilización también respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, mi espacio es también desde la licenciatura en química, también hice un doctorado, somos todos fan de la investigación aparentemente, solo que después han hecho recorridos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, esa era la idea de invitar con gente que ha recorrido lugares muy distintos. Lo que nosotros podemos decir, por ejemplo, desde CONICET, que es el organismo que nos ha becado para hacer estas investigaciones, fue que nos organizamos bastante para solicitar esto de que no haya límites de edad, porque lo entendemos como un tope que no habla de lo óptimo que podría ser una persona para desarrollar sus labores, ¿no? Entonces, bueno, luego de mucha organización se logró eso, de sacar ese tope de personas hasta tal edades pueden solicitar una beca de doctorado, de postdoctorado. Entonces, bueno, no lo hay, digamos. Bienvenidas y bienvenidos a comenzar sus estudios en el momento que sea, cuando lo crean necesario. Tanto para conseguir trabajo también, digamos, ¿no? Supongo que también desde el otro lado, ¿no? Del lado del empleador se valorará las entrevistas, las aptitudes, las capacidades, los gustos de cada persona y las experiencias. Las experiencias van a ser siempre diferentes, digamos, lo que vayamos haciendo en nuestro trayecto. Entonces, que no dé miedo no decidir la carrera hoy, que quizás no tenemos todas las herramientas para elegir una carrera, que no dé miedo no cambiarse porque ya estamos en cuarto año y ¿cuánto le metimos? Bueno, no, si no queremos seguirlo haciendo, sabemos para dónde nos queremos ir, cambiar, no casarse con una idea solo para terminar un ciclo. Todas esas libertades me parece que son importantes y que fueron mencionándose, ¿no? La libertad de los trayectos. Muchas veces hablamos de esto en el stand y después a la vez en el televisor aparecía duración 5 años y como qué ambiguo que suena, porque después uno dice, lo quiero hacer al día. No, los trayectos son los trayectos que cada uno pueda generar. Así que no, desestimar esas cuestiones, creo. Bueno. Otra pregunta que hacen... Perdón, ¿puedo sumar algo por ahí a lo Sí. que hablaba Daf? Corregime si no es así. Por ahí es una realidad que si alguien arranca la carrera a una mayor edad, quizás ya esté trabajando, tenga que compatibilizar trabajo con el estudio, y en ese sentido hay herramientas que la facultad ofrece de decir, bueno, prioridad para ocupar ciertos horarios o bueno, cosas que por ahí puedas contar. No sé si hay algo más que me estoy olvidando. Sí, eso también se puede averiguar y es súper importante en el stand informativo, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, régimen de estudiantes, trabajadores y o con personas a cargo, gestantes, que también suelen ser cosas que ya no escapan un poco a la edad, ¿no? Pero que sí hacen que los trayectos sean distintos para cada una y cada uno. Entonces hay ciertas flexibilidades, como les decía al principio, en esto del ingreso y de la permanencia y del egreso, que están contempladas. Nuestros trayectos y nuestras vidas no van a ser iguales, pero de nadie. Incluso de alguna vida más privilegiada tendrá también sus matices y sus complicaciones. Entonces sí están contemplados, digamos, en regímenes especiales. Bueno, preguntan mucho para Tania. No,
para bioquímica, perdón. Perdón, Yanela. Yanela. ¿Cuáles serían los pros y los cons, lo positivo y negativo de la carrera? Y si en tu trabajo son todos bioquímicos o es un trabajo más interdisciplinario. Bueno, voy a arrancar por la segunda parte que es más fácil. Y lo otro lo contesto el año que viene. En química legal somos somos 49 personas. Básicamente 49 personas en toda Córdoba trabajando. De las cuales la mayoría somos bioquímicos. Hay algún licenciado en química y un par de biólogos. Eso con respecto a química. Después trabajo con otras personas que son arquitectos, fotógrafos, médicos, veterinarios, bueno, abogados que les decía recién, y otras profesiones. Pero en química sí, la mayoría somos bioquímicos. Eso por un lado. Y por el otro, los pros y los contras. ¿Qué pregunta? ¿Qué sé yo? Los pros, a ver, a mí me parece que hay una cosa que vas a encontrar algo pro si a vos te gusta eso, si a vos te interesa eso. O sea, primero principal. Creo que sí tiene como bastante salida laboral, eso sí. O sea, vos te recibís y siempre algo vas a tener para hacer. Eso me parece que es un pro. De hecho, si sos del interior y te querés volver a tu lugar o si te querés quedar acá, seguro algo vas a encontrar. Creo que también el tipo de conocimiento que adquirimos es muy interesante, pero otra vez, eso depende de los gustos de cada persona. ¿Qué más? Y también aquí hay varias posibilidades para ejercer la profesión. Hoy hacía un sondeo entre mis compañeros y la mayoría de sus amigos y grupos de trabajo están haciendo clínica, la química clínica. Pero hay otras personas que no sé, que trabajan en hemoderivados, que hacen control de calidad, que se han puesto hasta sus propias empresas. Bueno, estamos nosotros como otro ejemplo. Hay otras posibilidades por fuera de la clínica. Eso también me parece interesante. Contras, y acá quizá me maten, pero la química clínica, que es por ahí la salida más común, a mí me parece que el rol que ocupamos está como un poquito subestimado. Creo que tenemos un conocimiento muy interesante y una formación muy interesante y un abordaje que podríamos aportar un montón, pero que solo pasamos a ser analistas. Somos como un apéndice de los médicos. Y me parece que eso no está bueno y algo como que está muy instaurado, muy instalado. A mí eso me parece una gran contra, porque decís, che, todo lo que sé o todo lo que podría aportar y solo me están pidiendo que diga cuánto dio la urea y punto. Eso me parece una contra. Y otra que por ahí, bueno, hay mucho trabajo, pero no significa que esté muy bien pago, ¿sí? Eso también para tener en cuenta, sobre todo al principio, ¿no? Por ahí te van a tocar hacer guardias largas o trabajar en un laboratorio medio. Y bueno, o tener más de un trabajo, claro, sí, ni hablar. No sacarte el ambo ni para dormir y por unos pesos, ¿no? Al principio y bueno, después mejora un poco la situación. Pero eso también me parece una contra. Sí, y también por ahí remarcar esto de los pros y los contras son muy relativos a las experiencias, ¿no? Como que si bien está buenísimo esto que vos punteás, bueno, quizás otra persona puntearía otras cosas que va a tener que ver con los recorridos, ¿no? Como para aclarar. Sí, pero bueno, yo creo que al ser esto una entrevista, quizás lo explicito, pero bueno, estoy hablando de mi experiencia. No, por es imposible supuesto. que yo, diríamos acá, condense la experiencia de todos y todas, o sea, imposible. Claro, Estoy hablando de mi nada recorrido. más es para aclarar para quien hace la pregunta que bueno, es un horizonte, es una mirada, puede haber otras. Bueno, buenas tardes. Yo tenía una pregunta también para usted, la licenciada en bioquímica. Yo nunca había contemplado la oportunidad, porque siempre estuve entre decidirme si criminología o ciencias químicas, y nunca había contemplado que se podría llegar a unificar. Quería preguntar si es necesario algún tipo de estudio adicional
o si es directamente una especialización o cómo fue su trayecto después de eso. Perfecto. No, mira, yo soy bioquímica, no hice especialidad. Como recién comenté, creo que al principio, empecé a hacer un doctorado, pero lo dejé porque, bueno, no me gustaba, pero soy bioquímica. Y efectivamente podés hacer criminalística desde la química. Por ahí que, ojo, yo tampoco me imaginé llegar a donde estoy, ni que existía esta posibilidad, ni siquiera lo había pensado. Pero obviamente, desde mi punto de vista, es muy interesante, diríamos. De todas formas, la criminología es como el estudio de los comportamientos y de la psicología de las personas involucradas en este tipo de hechos. Pero bueno, supongo que criminalística, ¿no? Claro, en realidad sí, perdón, fue Sí, la sí, palabra sí, que se me sí, vino a la está cabeza, bien. pero sí. No, quería preguntar eso por si había alguna adicional que era necesario realizar o se podía directamente especializar uno como un campo laboral directamente así salido de bioquímica. Sí, yo te diría eso, bioquímica y después cuando se presente, porque siempre nos manejamos por concursos, cuando haya un llamado, ahí uno se presenta. Hay una especialidad que se dicta en FAMAF, conjuntamente con Ciencias Químicas, que está bueno, diríamos, por una cuestión de interés y por si te interesa, ¿cómo es?, adquirir ciertos conocimientos. Pero a la hora de darte una herramienta para ingresar a hacer esto, no se tiene en cuenta. Es una cuestión más de interés tuyo, digamos. Sí. Perfecto, mil gracias. Vale, de nada. Hablo por mi amiga. En el caso del título, por ejemplo, dice que el título de la ONC es nacional, ¿no? Pero este título también aplica, por ejemplo, si nosotros queremos viajar, ya sea a Europa o Estados Unidos, digamos, ¿ese título también aplica a ese país? ¿O tenemos que terminar la carrera en algún intercambio, por ejemplo? ¿De qué carrera? O sea, depende de qué carrera. ¿Por qué preguntas? Biotecnología. Bueno, el caso de biotecnología es como un poco difícil, porque conozco a una ex compañera nuestra, ya recibida, está trabajando en Alemania, en un centro que hacen microbiología, en un laboratorio de microbiología, y a ella no le pidieron validar el título. Entonces, por ahí depende mucho del país, pero yo creería, bueno, sí, que depende de cada país a lo mejor validar o no tus estudios, pero capaz que en la mayoría de los casos puede ser que sí o puede ser que no. Yo puedo hablar desde la química, el título de química te sirve para cualquier otro país, básicamente. No tengo muchas experiencias ni conocidos que estén afuera y que tengan mi misma profesión, entonces como que no puedo hablar por todos, pero sé el caso de ella que no se lo pidieron, por ejemplo. Puede haber excepciones. Perdón, me sumo. Sí. Yo, en mi experiencia, yo no me fui a trabajar al exterior, me fui a estudiar al exterior, una carrera de posgrado para la cual necesitaba el título de grado. O sea, yo para estudiar la maestría tenía que tener título de grado y simplemente tuve que mandar los papeles del título y el analítico, no tuve que validar ni nada. De nuevo, dependerá, como decía Sofía, de cada país y también de donde cada uno quiera ejercer. A lo mejor para ir a una industria no te hace falta validar, pero para trabajar en un hospital o en la parte de salud quizás sí te haga falta validar. Va a depender mucho de cada caso en particular, no generalizaría mucho yo eso. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Que levanten la mano y les acercan el micrófono. Allá. Buen día. Yo les quería preguntar cómo es el tema de las remuneraciones de cada uno de sus trabajos. ¿Son bien pagos o están argentinizados? Momento de llanto. Bueno, nos vemos. Yo voy a hablar de la investigación. No diría buen remunerado, pero la verdad que vivo bien y además yo doy docencia con un cargo de la UNC. Además tengo un aporte de parte de la UNC que me paga por dar docencia en la universidad. Yo diría intermedio.
Sí, un poco aclarando lo mismo que decíamos recién, depende de Es las relativo. experiencias, claro, ¿no? Sí, es relativo de para quién estés trabajando, que creo yo tengo mi experiencia de haber trabajado en la industria y no sé si me pagaban lo que valía mi conocimiento. O sea, tampoco era un salario, a ver, estoy hablando del año pasado, la inflación obviamente, cuestiones económicas eran distintas a las de hoy, pero no me parecía un súper salario, pero no quiere decir que a todos le paguen de la misma manera, ¿no? Depende de cada situación en particular. Yo personalmente diría, digamos, que desde que me recibí siempre tuve trabajos en los que quizás con más o menos paga siempre pude tener un buen nivel de vida, digamos. También un poco lo que decía Tony, yo siempre tuve mi beca doctoral más la docencia. Ahora mi cargo de CONICET también yo lo sumo con una docencia, con un cargo docente. Entonces, qué sé yo, en general no diría más que eso, más o menos pago, pero por lo menos siempre pude tener un buen nivel de vida. Sí, creo que eso es importante, digamos. Y o sea, me parece cubrir que necesidades básicas, bien. Sí, sí, sí. Y un poco lo que decía ella también de a veces tener más de un trabajo. En mi experiencia personal, que mi hermano es médico, por ejemplo, por poner otro ejemplo fuera de este lado, mi hermano es médico y hace 15 años que está recibido y hasta el día de hoy tiene que tener 2 o 3 trabajos, digamos, para... Pero de nuevo, es una experiencia personal totalmente anecdótico, digamos, va a depender de cada uno. ¿Hay alguna otra pregunta que haya quedado para realizar? Dafne, ¿hay alguna aclaración que te parezca necesaria en relación a las carreras para terminar? Bueno, quizás sí, algo que veníamos charlando un poquito en el stand es que en estas instancias, ¿no? Por ahí hablábamos y mencionábamos mucho de lo bueno, de hecho nos está costando como encontrar los puntos en contra, o bueno, ver esto de los sueldos, de los salarios. La idea nuestra hoy, ahora, acá, no es venderles la carrera, ninguna de las 4, ni convencerles de que, ay, la ingeniería en química no, vengan a la licenciatura en química. Igual sí, pero... ¿por qué no? Porque justamente estamos acá para responderles estas dudas, a ver en cuál se sentirían más cómodos, algo a baja escala o algo a gran escala. Quiero sintetizar una proteína chiquitita, lo quiero hacer para vender en toneladas, entonces tengo que pensar hasta en el efecto de borde del reactor o no. Entonces, darle las herramientas, decirles qué hay, qué aparece en la UNC, qué es lo que le podemos brindar desde esta universidad que es pública, que es gratuita, que tiene más de 400 años formando docentes, investigadoras, investigadores y extensionistas, ¿sí? Vinculándonos con la comunidad. Entonces, esto es acercarles un poco el paneo que hay. No se dejen convencer, pregunten mucho. De nuevo retomo lo que decía al principio. No van a tener todas las dudas armadas hoy, tampoco vamos a responder las que sí tengan armadas todas hoy. Por eso me pareció muy importante que lo retomaron los 4 profesionales. El vínculo, ir a hablar, estamos ahí presencialmente ya, por suerte, sin barbijos también, así que nos podemos ver las caras. Estamos en el segundo piso, pueden encontrar la Secretaría de Asuntos Estudiantiles si tienen dudas. En los folletos van a tener los mails si tienen que hacer una consulta. El ciclo de nivelación, por ejemplo, se va a dictar de una manera presencial y virtual. No es necesario que se muden actualmente para venir a hacer el ingreso. Entonces hay algunas flexibilidades en donde podemos sacar dudas. Generen esas preguntas, con esos vínculos, con esos diálogos es donde cada uno fuimos formando nuestros trayectos. No hay nada dicho, no hay nada estable, las cosas mutan, cambian, se van a ir eligiendo. Entonces, bueno, hagan preguntas, gestionenlas y vengan a hacerlas, que tenemos un montón de respuestas y comentarios diferentes y diversos para, bueno, acercarles los que más les gusta. Así también se disfruta el trayecto. No, una última aclaración que creo que fue un poco la idea que veníamos hablando cuando diagramábamos la entrevista, es dejarles de idea de que de mi parte el farmacéutico puede hacer muchísimas cosas más que trabajar en una farmacia. No digo que trabajar en una farmacia sea feo, aburrido, no, hay gente que le apasiona eso, pero también se puede hacer muchísimo más, se puede trabajar en un hospital, en esterilización, en calidad también, como dijeron los chicos. Conozco gente que trabaja en dispositivos médicos
en algo que no nombré, en ensayos clínicos, y esto se vio mucho a raíz de la pandemia y del desarrollo de vacunas, qué sé yo. Hay muchísimas empresas de ensayos clínicos, de ensayos clínicos para nuevas drogas, para nuevos medicamentos, etcétera. También podemos estar ahí los farmacéuticos. Es decir, se pueden hacer múltiples cosas más allá de... Porque el chiste siempre es el farmacéutico, el que envuelve las cajitas. Y aún así, trabajando en la farmacia, el rol del farmacéutico en la farmacia es mucho más que entregar un medicamento a un paciente, ¿sí? El farmacéutico es el especialista en medicamentos, en sus propiedades, en su estabilidad, en su conservación, y también tiene que tener un contacto sumamente íntimo con el paciente para disminuir la probabilidad de que ese medicamento le pueda hacer mal al paciente. Supuestamente al paciente le damos un medicamento para curarlo o para tratar alguna dolencia que está teniendo, pero aún así el medicamento tiene cierto riesgo, y también el farmacéutico tiene que ser vital en disminuir o minimizar esa posibilidad de riesgo también asociado al medicamento. Nada, ese era el último. No, está buenísima la aclaración, porque por ahí de las carreras es como que se conoce lo más conocido, digamos. Sí, sí, entonces poder abrir todo el abanico de posibilidades que cada una de las profesiones, que justamente esa es la riqueza que tienen los títulos de grado, que habilitan a distintos espacios, más allá de estas figuras más clásicas que hay de cada una de las profesiones, está bueno. Y en eso van a tener la oportunidad de conocer un poco más en lo que son las jornadas de puertas abiertas que va a realizar la facultad, donde aquí es como un primer pantallazo, pero allí van a poder tener la posibilidad de interactuar con estudiantes, con docentes, en los espacios, hacer actividades, y todo esto los va a acercar un poco más a ver, bueno, de qué se trata esto, qué alternativas hay, y ver si esto me está gustando y me interesa más como para seguir, digamos, este tipo de actividades son las que evitan que por ahí después me encuentro con algo que no era tanto lo que yo esperaba. Entonces, la invitación es a realizar esas actividades, a ir a la facu, a ver. Desde un estudiante decía, yo ya sentí el olor y me encantó. Bueno, son distintos tipos de registros que nos brindan estas experiencias de la cercanía y que por suerte las podemos volver a hacer, ¿no? Así que bueno, ahí en la plataforma está la fecha de la jornada, también en el stand. Y también poder leer las materias, ver un poco más de esto, que quizás hoy no nos detuvimos porque se trataba de charlar un rato de estas experiencias que bueno, que nos han permitido conocer un poquito de cada uno y de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias chicos. Gracias.